Hebreos capítulo 11, hermanos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Como pastores, como predicadores, ¿verdad? Sabemos cuando el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿verdad? 5 minutos más. Y ya saben que esos 5 minutos, ¿verdad? Se convierten en otra hora. Quizás eso es lo que el apóstol Pablo, para mí el apóstol Pablo fue quien escribió, ¿verdad? Para mí, quien escribió el libro de Hebreos. Y tal parece, ¿verdad? Que él sabía que el tiempo se le estaba acabando, ¿verdad? En el capítulo 11. En el capítulo 11 de Hebreos, tal parecía que se le estaba acabando el tiempo, y en el versículo 32, ¿verdad? Él quiere reducir las cosas, quiere simplificar, quiere resumir, y en el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Él está dando un resumen, hermanos, de muchos de los hombres de Dios, ¿verdad? Y al llegar aquí dice, y podría conseguir, ¿verdad? Tiempo me faltaría, pero el tiempo, ¿verdad? Se me está acabando. Hoy, hermanos, hablaremos de 4 hombres que fueron usados por Dios. Y de la misma manera, hermanos, en que Dios usó a estos hombres, Dios quiere usarnos a nosotros. Sí, quiero hablar de los primeros 4 hombres, dice la palabra de Dios aquí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. De David sabemos mucho, ¿verdad? Se nos predica mucho de David, se nos predica mucho, hermanos, de Samuel. Pero sabe que de estos 4 hombres, hermanos, en toda la Biblia, después del libro de los jueces, en toda la Biblia es la única parte donde se mencionan estos 4 hombres. ¿Y qué sabemos de estos 4 hombres? Sabemos que Gedeón derrotó a los madianitas. Sabemos que Barak derrotó a los cananeos. Que Sansón derrotó a los filisteos y Jefté derrotó a los amonitas. Y aunque, hermanos, solamente estos hombres son mencionados aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, el puro hecho de que estén en el libro que ha sido catalogado como el libro o el pasaje, ¿verdad?, de el Salón de la Fama de la Fe, debería hacernos prestar mucha atención. Ahora, también debemos de saber, hermanos, que cada uno de estos hombres tenían defectos de carácter, y defectos de carácter muy puntuales, muy significativos. Dios, hermanos, nos hace ver que no debemos de ser perfectos para ser usados por Dios. Si usted, hermano, ya ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, es cierto, Dios no usa, hermanos, vasos sucios. Pero sabe, el hecho de que usted no sea perfecto, de que yo no sea perfecto, no quiere decir que Dios no puede usarnos. Dios puede y Dios quiere usarnos, pero Dios quiere que nos limpiemos cada día para Él. ¿Sí? Ahora, estos hombres, hermanos, son reales. Son héroes de carne y hueso, a quienes Dios consideró honrados a pesar de sus imperfecciones significativas, a pesar de sus defectos. Su fe, hermanos, era como la nuestra, mezclada muchas veces con temor, mezclada, hermanos, con incredulidad. Era una fe muchas veces mezclada con duda, marcada o manchada, hermanos, con intransigencia, mezclada muchas veces con perturbación, o muchas veces mezclada con el razonamiento humano, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que la Biblia dice, pero yo creo que las cosas son así. Yo creo que sí, la Biblia dice, pero como que la Biblia es anticuada. Yo pienso que las cosas deberían de ser así. Razonamiento humano. Muchas veces, hermano, todas estas cosas
son razones para nosotros. Son razones que nos detienen de servir a Dios. Ahora, ¿sabe? Esta, aunque imperfecta, era una fe verdadera. Imperfecta y defectuosa, hermanos, pero al fin y al cabo era fe. Dios sabía todas sus faltas de estos hombres, pero de todas maneras, y escuche esta frase, porque al final lo vamos a ver, hermanos, pero de todas maneras. A ver, ¿cuál es la frase? Pero de todas maneras, hermanas, Dios honró su fe. Dios honró la fe de estos 4 hombres. Hermanos, mire, ¿por qué digo esto? Porque si Dios no te está usando hoy, hermano, no es porque Dios no quiera usarte. No es porque Dios no quiera usarme. Si Dios no nos está usando, hermanos, es porque nosotros no queremos que Dios nos use. Porque de todas maneras, Dios quiere usarte y Dios quiere usarme. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué son mencionados estos 4 hombres? Vamos ahí a donde tuvimos la lectura, hermanos. Jueces, capítulo 6. Mire, vamos a ver primero que Gedeón, hermanos, Gedeón era un miedoso. Gedeón era un miedoso. Mire el versículo número 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los... yo soy en el 7. Es en el versículo 12 del 6. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, mire lo que dice Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Quién fue quien le dijo que era valiente? Un ángel. ¿Pero qué estaba haciendo Gedeón, hermanos? Dice que estaba sacudiendo el trigo, ¿para qué? Para esconderlo, ¿verdad? Para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque había temor. Porque cuando había la cosecha, levantaban la cosecha, ¿verdad? Dice que venían los madianitas, les quitaban todo, ¿verdad? Lo que tenían, les daban una patada y se llevaban todo. Los dejaban sin nada. Entonces, era un miedoso. De alguna manera, hermanos, todos nos consideramos valientes hasta que enfrentamos un peligro. ¿No es cierto? Muchas veces nos hacemos historias en nuestra cabeza. ¿Qué pasaría, verdad, si pasara esto? Y bien valientes, yo haría esto, haría aquello. Y de repente nos pasa y resulta que nos quedamos con las manos en la bolsa. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos como la serie, ¿verdad? El Chapulín? ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? Les doy un ejemplo. Mire, en Israel, todo aquel que iba a la guerra se consideraba valiente. Cuando Isaí, papá de David, lo manda a ver a sus hermanos a la guerra, dice la Biblia que todos estaban en orden de batalla, valientes, ¿verdad? Listos para la guerra. Y si la cosa hubiera sido todos contra todos, todos eran valientes, todos le hubieran entrado. Pero dice la Biblia que salió un paladín, ¿verdad? Como de 3 metros y cachito, y dijo, aquí vamos a cambiar las cosas, denme un hombre para que pelee conmigo. Dice, y si me vencen, nosotros les serviremos. Y si yo lo vence, ustedes nos servirán a nosotros. Y lo vieron grandote, y aquellos valientes, ¿qué pasó con aquellos valientes? ¿Se hicieron chiquitos, ¿verdad? Todos nos creemos valientes en alguna situación hasta que nos vemos realmente, hermanos, en peligro. Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas. Estas palabras que le dijo el ángel, él no las creyó. Dice, es como que varón esforzado y valiente, ni yo me la creo, ¿verdad? Ni yo me la creo. Hermanos, simplificando la historia,
Simplificando la historia, usted la conoce. Todo estaba listo. Solamente faltaba ¿quién? Gedeón. Todo estaba limpio. Listo. Solamente faltaba Gedeón, quien comenzó, hermanos, a dudar. Recibe instrucciones del ángel, ¿verdad? Y luego se acuerda de la historia, ¿verdad? A ver, Señor, si es cierto, ¿verdad? Que tú me estás mandando a hacer esto, si es cierto que vas a hacer esto, a ver, mira, voy a poner un vellón y que en la noche, Señor, mira, toda la tierra esté mojada y el vellón esté totalmente seco. ¿Y recuerdan qué hizo Dios? Toda la tierra estaba mojada y el vellón estaba seco, ¿verdad? ¿Será esto cierto? A ver, Señor, otra vez. Mira, voy a poner el vellón. Si tú me estás mandando, si tú vas a hacer lo que tú dices, voy a poner nuevamente el vellón, que solamente el vellón a la mañana esté totalmente mojado y todo el resto de la tierra seca. ¿Y qué pasó, hermanos? Tal como lo pidió, ¿verdad? Él estaba poniendo a prueba a Dios con un vellón. Gedeón quería que Dios le confirmara para entrarle, hermanos, porque tenía miedo. No era pecado, hermanos, pedirle a Dios un vellón. No, pero era una señal de una fe débil. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que Dios quería. Y usted y yo sabemos lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Dios quiere santidad. Amén. Dios quiere santidad, hermanos. Y quiere que en santidad le sirvamos. Pero cuando estamos, viene una prueba, ¿verdad? Otra prueba, ¿verdad? Ahí vamos a poner a prueba a Dios. Señor, ¿será que tú quieres que yo perdone a mi hermano que me ofendió? A ver, dame una prueba, Señor, de que tú quieres que perdone. ¿Necesitamos prueba para eso, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay cosas, hermanos, que no necesita que Dios nos dé prueba. Sabemos la voluntad de Dios. Hermanos, si hacemos de eso un hábito en nuestra vida, es una señal de una fe débil. De una fe débil. Gedeón, hermanos, finalmente quería que Dios le confirmara, hermanos. Y finalmente él se somete a Dios. Y Dios hace algo increíble. Y lo hace a pesar, hermanos, de su miedo, a pesar de su duda, a pesar de su cuestionar a Dios. Y si usted ve la historia, resulta que Gedeón terminó siendo un gran líder militar, hermanos, en los ejércitos de Dios. ¿Por qué? Porque superó su miedo, superó su duda. Él dijo, si Dios está conmigo, ¿a qué temo? Y derrotó un ejército. Si usted conoce la historia, dice que ese ejército se cataloga ahí, dice que eran como langostas. ¿Ha visto una plaga de langostas o ha oído de una plaga de langostas ahí en las noticias? Que viene una plaga y acaba con ciudades, ¿verdad? Enteras, con todos sus cultivos, no deja nada. Y la Biblia cataloga a ese ejército como langostas. Y cuando él supera su miedo, va, hermanos, y termina con ese ejército con 1 millón de soldados. ¿Sí? ¿Con cuántos soldados, hermanos? 300 soldados. La pregunta en esta mañana sería, ¿qué te detiene, hermano? Para que desde este día en adelante te rindas a Dios. ¿Qué es lo que te detiene? ¿A qué le temes? ¿Qué te detiene para que sirvas a Dios?
¿Qué es lo que te detiene para que digas, Señor, mira, de hoy en adelante voy a estar cada domingo, voy a estar cada jueves, Señor? Si hace falta quien toque, si hace falta quien esté en proyección, si hace falta quien dé una clase, si hace falta, yo estoy listo, Señor. ¿A qué le tienes miedo, hermano? ¿Qué te detiene para que te liberes de las ataduras del mundo y digas, Señor, de hoy en adelante me voy a consagrar a ti? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al qué dirán? ¿Al que te critiquen allá afuera? ¿Al que te digan hermanito? ¿Al que te digan aleluya, verdad? Por eso los acostumbro, hermanos, ¿verdad? A veces que los veo en la calle, Dios, aleluya. Se los digo yo para cuando se los diga alguien más ya estén acostumbrados. ¿Verdad? Que ya digan, eso ya. ¿A qué le tienes miedo, hermano? De que conozcan, de que sepan que eres un hijo de Dios. Gedeón, hermanos, era un miedoso y Dios quiere usarte aún con tu miedo, aún con tu duda. Gedeón era un miedoso. Número 2, hermanos. Barak era un tímido. Le iba a poner yo ahí, ¿verdad? De Gedeón era... Bueno, no lo digo, hermanos. Miren, Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Barak era un tímido. Ahora, mire, cada que se menciona el nombre de Barak, hermanos, debería de añadirse un nombre más. Digo, por lo menos un nombre más, pero deberían de ser 2. ¿Sí? Debería de ser Barak. ¿Y se acuerda quién era la jueza? Débora. ¿Y se acuerda de otra mujer que aparece en la historia? Jael. ¿Sí? Debería de añadirse, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente fue la historia de Barak. ¿Sí? Debería de ser Débora, Jael y Barak. Débora era la única jueza, hermanos, de Israel. Y qué triste, hermanos. Qué triste. Que Dios, ahora no me malentienda y no vaya a decir, que el pastor qué machista, ¿verdad? Qué Dios tan machista. Pero qué triste, hermanos, qué triste que Dios haya tenido que levantar a una mujer como jueza porque no había varones capaces de levantarse y de hacer las cosas para el Señor. La vida espiritual de Israel estaba por el suelo. Que Dios tuvo que usar a una mujer para ser juez. El hombre estaba derrotado en su pecado. Dios no encontró a un hombre para ser juez. Y entonces Dios tuvo que tomar a una mujer para ser jueza. Gracias a Dios, hermanos, por las Déboras. Gracias a Dios por las hermanas, ¿verdad? Que cuando el varón no quiere venir a la iglesia, no quiere traer a los hijos, la Débora se levanta y baña a sus hijos, los cambia, ¿verdad? Los viste, los arregla y vámonos a la iglesia aunque su papá no quiera. Gracias a Dios, hermanos, por las Déboras. Que a pesar de no tener un esposo piadoso, hermanos, que quiera tomar las riendas del hogar, se levantan. Y dicen, si tú no quieres, yo sí quiero honrar a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Dios, que Débora, ¿verdad?, manda llamar a Barak para darle órdenes de batalla. Y no solamente órdenes. Dice que le da, hermanos, la estrategia, el plan de ataque. Mire versículo 6. Versículo 6. Es Jueces 4, perdón, hermanos. Es Jueces 4. Versículo 6 y versículo 7. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré? ¿Qué dice? En tus manos. Suena así como que cuando el varón le dice a la esposa, mi amor, ¿vamos a ir hoy a la iglesia?
Y la esposa le responde, ¿verdad? Sí, ándale, ve y plancha la ropa, ve y planchame la falda. Algo así suena, ¿verdad? Ahora, hermanos, mire, el trabajo de un hombre es prepararse. El trabajo de un hombre, hermanos, es enfrentarse al enemigo. Mire el versículo 8. Versículo 8. Qué triste, hermanos, qué triste. Mire lo que dice el versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, qué triste sería, hermanos. Qué triste. Por ahí hay un chiste muy viejo, ¿verdad? No lo voy a contar, pero qué triste sería, hermanos, que a medianoche se meta un ladrón a su casa y que el varón le diga a la esposa, mira, ahí está el bat, sal y dale. ¿Verdad? Y que la mujer se levante con el bat y salga a darle al ladrón. Imagínense eso. ¡Qué triste! ¿No es cierto, hermanos? ¡Qué triste es eso! Prácticamente es lo que está diciendo. Mira, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas, Débora, mira, yo no voy. Ser un hombre, hermano, significa tener coraje frente a un gran peligro. Pero Barak ni siquiera iría a la batalla, hermano, si Débora no lo acompaña. Y entonces, ¿cómo responde Débora? Mire versículo 9. Mire versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujeres venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Qué triste, hermanos, que una mujer sea más valiente que un hombre. Pensando en esto, ¿verdad? Los chavos no van a saber ni qué onda, ¿verdad? El hermano luego la va a captar. Hermano, yo no me imagino a Chuck Norris, ¿verdad? Diciéndole a la esposa, vente vos a la batalla. A Charles Bronson, ¿verdad? Decirle a la mujer, vente para que me acompañes a la pelea. ¿Se lo imagina usted, hermanos? No, ¿verdad? Ser un hombre, hermanos, es prepararse y estar listo para la batalla. El enemigo tenía una enorme ventaja en el campo de batalla. Dice la Biblia que tenían carros de hierro. ¿Sabe? El pueblo de Israel ni siquiera tenía espadas, hermanos. Lo único que tenían, dice la Biblia en ese tiempo, dicen que era con lo que trabajaban en el campo. Asadones, palas, no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas usaban? Eran todo lo que tenían para la guerra. A lo mejor por eso, ¿verdad? Decía, ¿y con qué voy? Y si usted sabe la historia, hermanos, dice que entonces Dios envió una tormenta. Dice que Dios inundó el río Sison, atrapando los carros de hierro. Hermanos, mire, usted y yo nunca, hermanos, sabremos lo que Dios va a hacer en aquello que Él nos está mandando a hacer, en aquello que para nosotros parece imposible, hasta que obedezcamos a Dios. Dios ya tenía todo preparado. Sí, tienen una gran ventaja, pero tú no sabes lo que yo voy a hacer. Y lo único que quiero que hagas es que me obedezcas. Es que vayas y hagas lo que yo te estoy mandando. Esto se convirtió en una matanza, hermanos. Una victoria total para los hombres de Israel. Mire, versículo 20. Versículo 20 al versículo 22. ¿Están ahí? Dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Lea el 21. Pero aquel mujer de él tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas.
Y él entró donde ella estaba, y aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Otra espina, hermanos, en la herida de Barak. No solamente Débora le quitó la victoria, hermanos, sino que ahora Jael le quitó la vida a Sísara, general del ejército enemigo que había escapado. Ahora, mire, Barak hizo mucho, hermanos, pero según la historia nos cuenta, solamente estaba como un comodín. ¿Por qué? Porque la victoria Dios se la dio a través de Débora y a través de ¿quién? De Jael. Un simple comodín. Qué triste es eso, hermanos, en la vida espiritual de los hombres. Esto me recuerda, hermanos, al cristiano indeciso. Aquel cristiano que dice, pues si tú no le entras, yo no le entro. Si tú vas, yo voy. Si tú haces, yo hago. Y que no es capaz, hermanos, de pararse firme por el Señor y decir como Josué, miren, escojan ustedes a quién van a servir. Si a Jehová o a los dioses que nuestros padres adoraron, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No saben pararse por Dios. Cristianos que necesitan porras de otros hermanos para poder ser fieles a Dios. Qué triste esto, hermanos. Ahora mire, Gedeón era un miedoso, Barak era un tímido. Sansón, hermanos, estaba fuera de control. Sansón estaba, mire, vamos ahí al capítulo número 16. Sabemos, hermanos, que Sansón derrotó a los filisteos. Sabemos que Dalila lo engañó, le cortó sus guedejas, le quitó su fuerza, ¿verdad? Que lo entregó a los filisteos. Sabemos por el capítulo 16 que le sacaron los ojos, que fue un títere para divertir al enemigo. Pero ¿sabes? Sansón, hermanos, fue mucho más que eso. Sansón, hermanos, es el ídolo americano del Antiguo Testamento. El Chuck Norris, ¿verdad? De los israelitas, el Rambo de los israelitas. ¿Cómo se llamaba el de las películas mexicanas aquí, hermanos? Mario Almada, ¿verdad? De los israelitas. 1,000,000 de balazos y ninguno les pegaba. Eso era Sansón, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Sí? Él lo tenía todo. Desde su nacimiento, hermanos, él lo tenía todo. Popularidad, ¿sí? Una gran fuerza. Se parecía a mí, hermanos. Buena apariencia. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Buena apariencia. A lo mejor en lo grande sí, ¿verdad? En lo fuerte no, ya los años no pasan en vano, hermanos. Y tenía lo que todos anhelamos, hermanos, tener siempre. La bendición de Dios en su vida. Este hombre lo tenía todo, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, lo echó todo a la basura. De su vida, hermanos, podríamos decir con certeza que él tenía un potencial ilimitado. Ningún hombre en la Biblia, hermanos, comenzó con tanto a su favor. Y ningún hombre terminó con menos. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, sí. Pero era un hombre con debilidad, hermanos, por las mujeres. Era un hombre de oración. Pero era un hombre dado, hermanos, a ataques incontrolables de ira. Era un líder, hermanos, de Israel que codiciaba a las mujeres filisteas. Era un hombre de Dios que carecía, hermanos, de sentido común. Era un hombre que estaba capacitado por el Espíritu de Dios, pero a menudo vivía en la carne. Era un hombre de fe, dice la Biblia, pero se acostó con una ramera. Para mí sería molestoso, hermanos. A mí me chocaría.
A mí me chocaría contarle a mis hijos, decir, ¿verdad? Mira este héroe de la fe, ¿verdad? Mira su vida, cómo es. Me chocaría, o sea, como que no le contaría a mis hijos, mira este héroe, cómo era, pero sabes que tomó una mujer filistea, se acostó con una ramera. Qué chocante sería, ¿verdad, hermanos? Hablar de una persona de fe y ver todas esas debilidades y contarle a su hijo pequeñito, decirle, este era un gran hombre de fe. Qué molestoso, qué chocante, hermanos. Sansón, hermanos, me recuerda a aquella persona que creció en un hogar cristiano, que Dios tenía preparado algo para su vida, que Dios desde pequeño los estaba usando, que lo estaba encaminando a algo y lo echó todo a la basura. Porque de que los hay y de que he conocido muchos, los he conocido, hermanos. A pesar de todo esto, Dios seguía viendo a Sansón como un hombre de fe. A pesar de todo esto, hermanos, Dios seguía usando a Sansón. Su problema más grande es que nunca aprendió a controlar sus emociones. Nunca aprendió a controlar sus emociones. En un momento estaba, hermanos, adorando a Dios. Y al siguiente momento, hermanos, estaba coqueteando con las mujeres filisteas. En una ocasión lidera al pueblo de Israel en una sorprendente victoria militar, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Y más tarde va y dice que se acuesta con una filistea que era ramera. Más tarde conoce a Dalila, quien lo engaña, le corta el pelo, lo entrega a los filisteos. ¿Por qué? Porque Sansón nunca aprendió a controlar sus emociones. Y por eso ellas, hermanos, sus emociones lo controlaron por completo. Mire, no pierda Jueces 16, pero vaya a Proverbios 16. Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 32, hermanos. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, hermanos. Mejor es el que tiene dominio propio, el que puede controlarse. Dios le dio a Sansón de su espíritu en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando vemos su historia, hermanos, nunca vemos a Sansón consagrarse a Dios. Tenía defectos profundos, así como la mayoría de nosotros, hermanos. Él se encuentra continuamente luchando contra la ira, contra los deseos ilícitos, como la mayoría de nosotros. A veces podía hacer cosas asombrosas para Dios, como la mayoría de nosotros. Sin embargo, pues, él de repente se daba la vuelta y cometer errores increíblemente tontos, como todos nosotros. Gedeón, hermanos, era un miedoso. Barak era un tímido. Sansón era un incontrolable, sin el espíritu, hermanos, sin el espíritu, o más bien sin el carácter que Dios quería que tuviera. Mire lo que dice versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. ¿Qué dice después, hermanos? El versículo 28 dice: De una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿En qué estaba pensando, hermanos? Venganza. Otro momento de ira. Y de todas formas, hermanos, y de todas maneras, si usted lee el resto, Dios le sigue usando. Dios le da la fuerza y dice que en esa fuerza que Dios le dio, en medio de ese ataque de ira, de venganza,
Dice que mató a más enemigos que en toda su vida. Y vaya que en su vida mató a muchísimos filisteos, hermanos. Dice que en una ocasión fueron 1000, en otra fueron 600, en otra fueron más de 1000. Y mató a muchísimos, hermanos. Y dice la Biblia que en esta ocasión mató, dice, muchísimos más enemigos. Dice que en toda su vida. Gedeón, hermanos, era un miedoso, Barak un tímido, Sansón era un incontrolable y Jefté, hermanos, fue un torpe. Mire, Jueces 11. Jueces 11. Jefté, hermanos, toma decisiones sin meditar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así, hermanos? Que hemos tomado decisiones sin meditar en lo que vamos a hacer, sin pensarla. Sin pensar en las consecuencias. ¿Nos ha pasado, hermanos? Así le pasó a Jefté. La historia dice que Jefté era galadita. Dice que era un guerrero poderoso. Su padre era un galadita y su madre era una prostituta. Esto no fue un comienzo, hermanos, muy prometedor. Estamos hablando de alguien que nació, ¿verdad?, en un hogar disfuncional. Nos está hablando, hermanos, y me recuerda a aquellos hijos que sufren por las malas decisiones de los padres. Pero sabe, tal vez esta mala decisión de sus padres, hermanos, fue la razón por la cual él fue un gran guerrero. Tal vez él dijo, esto que hicieron mis padres, ese error no lo voy a cometer yo. No va a ser lo mismo. No voy a tener la misma debilidad. Ahora, hay un proverbio mexicano, ¿verdad? No sé si sea mexicano solamente, pero dicen, pueblo chico, y dicen que en un pueblo chico todo se sabe, ¿verdad? Estoy seguro, hermanos, estoy seguro de que muchos conocían su pasado, de que mucha gente, hermanos, le reprochaba su pasado a Jefté. Su madre era una ramera. La Biblia nos dice que aún sus hermanos le decían, tú eres hijo de una ramera, ¿cómo vas a heredar con nosotros? Y dice que él tuvo que tomar sus cositas y mejor irse a otro pueblo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que nosotros no somos definidos por nuestro pasado. Nosotros somos definidos por quién es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos definidos por quién es nuestro Padre Celestial, hermanos. Amén. Dice que nosotros somos amados en Jesucristo. Dice que nosotros somos herederos en Cristo, coherederos juntamente con Él, ¿no? Gracias a Dios por ello, porque, ¿saben? Yo ya no soy definido por lo que fui en mi pasado, hermanos. Ahora soy definido por lo que Dios hizo en mí a través de Cristo y de lo que Dios está haciendo en mí a través de Cristo. Y como veíamos la semana pasada con nuestro hermano Sergio, gracias a Dios porque Dios no ha terminado su obra en mí. Y Dios, hermanos, no ha terminado su obra en ti. Amén. Gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a Dios por ello. La Biblia dice que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que soy un embajador de Cristo. La Biblia dice que soy luz, que soy sal. La Biblia dice, hermanos, que yo debo definirme y que se me debe definir por lo que Dios es en mí. Y usted igual debe ser definido por lo que Dios es en usted. Cuando creció, hermanos, la Biblia dice que su propia familia se volvió contra él. Así que Jefté tuvo que huir. Dice que reunió un grupo de matones, ¿verdad? Si usted cree que las pandillas, hermanos, eran de ahora, de la actualidad, déjeme decirle que no.
Las pandillas tienen desde toda la vida. Se juntó un grupo de matones, hizo su pandilla que se llamaba la pandilla de Jefté. No sé cómo se pondría, ¿verdad? Pero se hizo una pandilla. Y entonces, hermano, ese es Jefté. Un hombre de mala familia que se convierte en un jefe militar de una pandilla, ¿no?, del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que pasa? Mire versículo 30. Versículo 30. La Biblia dice que van los líderes, los ancianos, hermanos de Galaad, le dicen que él sea su jefe militar, y mire lo que hace este hombre. Y Jefté hizo, ¿qué hizo? Voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré, ¿en qué dice? En holocausto. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Mire, muchos dicen, no, es que el voto no era así como dice. ¿Sabe? La palabra para holocausto quiere decir que era ofrenda de sangre. No hay otra palabra en la Biblia, hermanos, para la palabra holocausto. Es sacrificio de sangre. Mató a su propia hija porque fue su voto. Ahora, cuando él hizo este voto, hermanos, tal vez él estaba pensando, a lo mejor va a salir de las puertas, ¿verdad?, a recibirme un perrito, o una vaca, o una borrega, ¿verdad? Nunca se imaginó quién saldría a recibirlo fuera su hija. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? ¿Sabe? Jefté era un pagano de corazón. La Biblia no nos dice que él era un hombre espiritual, ¿verdad que no? ¿Sí ha leído la historia? La Biblia no nos menciona que él estaba entregado a Dios, que estaba consagrado a Dios. Dice que era un ocioso, que tenía una pandilla, que era el líder de la pandilla. ¿Y qué hace una pandilla? ¿A poco una pandilla hace cosas buenas? No, ¿verdad que no? ¿A qué se dedica una pandilla? Era un hombre pagano de corazón. La Biblia nunca nos dice, hermanos, que él amaba a Dios. Pero sí nos dice que hizo una promesa, hermanos, porque tuvo fe. Hizo un voto porque tenía fe. Mire versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel, dice, a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días. ¿Por qué es una endecha, hermanos? ¿Por qué? Pues por dolor de muerte, hermanos. El voto, hermanos, era innecesario. El voto, hermanos, era peligroso. Mire, Dios le iba a dar la victoria con o sin voto, hermanos. Con o sin promesa. Mire, ustedes recuerdan que siempre les he dicho, no podemos tomar literalmente, hermanos, las enseñanzas del Antiguo Testamento y aplicarlas literalmente en nuestra vida. La Biblia dice todo lo que antes se escribió para nuestro ejemplo se escribió. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Dice, todo era sombra de lo que había de venir. La Biblia, mire, debemos entender esto, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento, ¿cómo obraba Dios? Dice la Biblia, ¿tú quieres ser bendecido? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer esto. Si quieres ser bendecido, ¿verdad que sí? Ahora, en el Nuevo Testamento con Cristo dice,
Dice la Biblia, y qué precioso pasaje. Mire, búsquelo si quiere, Romanos 8:31. Romanos 8:31. Qué precioso pasaje, hermanos. ¿Están ahí? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, si no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? Efesios dice que Él nos dio en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y las cosas son diferentes. Él ya nos dio todo en Cristo. Y ahora, hermanos, mire, en el Antiguo Testamento dice, era guardar la palabra para ser bendecidos. Ahora, como yo soy bendecido, ¿qué tengo que hacer? Guardar la palabra. Antes, hermanos, dice, harás conforme todo lo que en ella está escrito. Ahora, porque soy bendecido, yo voy a hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Sí ve? O sea, ¿sí ve cómo las cosas son diferentes? En el Antiguo Testamento teníamos que hacer para ser bendecidos. Ahora hacemos porque ya hemos sido bendecidos. Esto no lo comprendía, hermanos, Jefté. Era un hombre totalmente pagano. Él hace un voto innecesario y peligroso porque tuvo fe. Él no sabía que con voto o sin voto Dios le había de dar la victoria. ¿Por qué cree que la Biblia dice, hermanos? ¿Por qué cree que la Biblia dice? Cuando hagas voto a Jehová, no tardes ¿en qué? Porque Dios no se complace, dice, en los insensatos. Más vale que no prometas, ¿verdad? A que prometas y no cumplas. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Él me recuerda, hermanos, al cristiano que toma decisiones sin orar a Dios, sin leer la palabra para que Dios le hable, que toma decisiones, hermanos, sin pensarla. Ahí se va, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Así que aquí tenemos el caso más difícil de todos. Un líder de una pandilla de Dios. Ay, no, ¿qué estaba pensando yo en poner esto, verdad? El líder de una pandilla, hermanos, hijo de una prostituta, que hizo un voto precipitado, hermanos. Obtuvo una gran victoria, pero sacrificó a su hija. Y sin embargo, aparece en el capítulo de los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de estos 4 hombres para este año? Mire, vaya a 2 Corintios. Vamos a aplicar esto, hermanos, a nuestra vida. Y luego vamos a orar y vamos a pedir a Dios, hermanos, que nos ayude. 2 Corintios, capítulo 4. Por cierto, no les di el título de la enseñanza. Esta enseñanza la titulé Vasijas rotas. Porque todos hemos estado rotos, todos muchas veces hemos estado quebrantados, hermanos. Y sin embargo Dios sigue ahí. Mire lo que dice el versículo 7 de 2 Corintios 4. ¿Qué podemos pensar, hermanos, de estos héroes imperfectos? Mire lo que dice versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo, hermanos, somos vasijas de barro. El barro, hermanos, es fácil de quebrar.
Ahora, ¿es fácil de reparar, hermanos? ¿Es fácil de reparar? Gracias a Dios, hermanos, porque Jeremías nos dice que nosotros estamos en las manos ¿de quién? Del alfarero. Que dice que si una vasija se le echa a perder, dice, vuelve y la hace nueva otra vez. Gracias a Dios por nuestro Dios, hermanos, por nuestro alfarero. Somos vasijas rotas, hermanos, vasijas quebradas, vasijas quebrantadas, y de todas maneras, hermanos, Dios quiere usarnos. Gedeón tenía miedo de responder al llamado de Dios. Barak, hermanos, era tan tímido que necesitaba una mujer que le dijera qué hacer. Sansón, hermanos, era un hombre que necesitaba dominio propio. Aunque tenía el Espíritu de Dios y constantemente venía a él, no ejercitaba dominio propio. Jefté, hermanos, hizo un voto tonto. Estos hombres tenían, hermanos, defectos serios en su vida, pero llegaron a ser mencionados en la Biblia, hermanos, en uno de los capítulos más famosos, con todos los héroes de la fe. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Si hay lugar para ellos, también hay lugar para mí. A ver, digámoslo juntos. Si hay lugar para ellos, hay lugar también. Otra vez. Si hay lugar para ellos, hay lugar también. ¿Lo creemos, hermanos? Sí, todos tenemos defectos, hermanos. Todos hemos estado quebrantados. Sin embargo, no nos olvidemos que estamos en las manos del alfarero, hermanos. Y que Él es poderoso para hacernos de nuevo. Y que no terminará la obra, hermanos, que ha comenzado en nosotros. Todos tenemos luchas, dolores, cargas internas. Pero si tan solo supiéramos, hermanos, cuánta es la gracia de Dios en nosotros, no había de otra, hermanos, sino ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias. Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida, hermanos. Cuando se termina cada una de esta historia, hermanos, solo podemos decir a Dios, gloria sea a ti. Porque conociendo a estos hombres, sus imperfecciones y las cosas pequeñitas que Dios usó, no podemos decir otra cosa más que, si no fuera por la gracia de Dios, nada de esto hubiera sido posible. No sé, hermanos, cuál sea su pasado, yo no sé cuál sea su realidad. No sé cuál sea su lucha en este momento, hermanos. Lo único que sé es que todos somos vasos de barro, que todos hemos sido agrietados en alguna ocasión, pero de todas maneras, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos, hermanos. En definitiva, creo que todo se reduce a esto, hermanos. Sin la gracia redentora de Dios, no podríamos, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí. Y sabe una cosa, nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos, hermanos. Y Dios de todas maneras nos quiere usar. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y gracias, Señor, por tu gracia infinita en nuestras vidas. Por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Porque aunque hemos sido lavados, porque aunque hemos sido hechos de nuevo, Señor,
seguimos fallando, seguimos siendo imperfectos, constantemente nos agrietamos y muchas veces nos quebrantamos, Señor. Y sin embargo, tú quieres usarnos de todas maneras. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro alfarero. Y en tus manos, Señor, estamos seguros. Ayúdanos a creer esto, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, aceptarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y sin importar, Señor, lo que ocurra en nuestras vidas, dejarnos usar por ti de todas maneras. Obra en nuestros corazones y ayúdanos. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y que esta semana podamos ser de bendición para otros. De todas maneras, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.